Hola amigos, qué gusto. Soy el doctor Pepe Cruz. Vamos a hablar de historia. Los secretos más oscuros, las verdades que se nos han platicado por mucho tiempo. Pero estas verdades son reales o son simples mentiras. Verdades o mentiras de la historia de México. Hay secretos muy oscuros. Me da mucho gusto compartir esta primera cápsula de muchas sobre la historia de México. Voy a hablar de la conquista, de los aztecas, de este gran mito de la conquista, de realmente qué sucedió. Suena a veces demasiado irreal la historia que se nos platica acerca de que un puñado de españoles conquistaron un imperio fabuloso de 26 millones de habitantes. Y eso ya en sí suena muy ridículo. Suena a falsedad y a mentira. Por lo tanto, la historia de México tenemos que aprender a digerirla desde su autenticidad y su realidad. A través de Radio Centro, elaboré durante 5 años un profundo estudio acerca de la conquista. Mis primeras investigaciones cuando era muy joven las hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de Historia y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya desde que éramos estudiantes de la carrera de Historia, se hacía muy emblemático el conocimiento de los grandes años entre 1519 y 1521. Quisimos hacer esta transmisión a esta hora para que mañana ustedes puedan verla. Sabemos que a las 3 de la mañana no hay muchas personas despiertas, pero tuvimos que vencer algunas dificultades técnicas para estar aquí. Y ya estamos aquí y estamos compartiendo este material, el cual ustedes podrán ver el día de mañana. Decimos que en el año 1519, un pequeño grupo de españoles llega a las costas de Veracruz. Al mando venía Hernán Cortés, Hernando de Cortés. Este personaje tan a veces identificado como brillante, como inteligente, en otras visto como extremadamente cruel, extremadamente vil, un asesino, un criminal de guerra. ¿Quién era en realidad Hernando de Cortés? Pues un hombre del Renacimiento. Cuando vemos sus hechos, pareciera desfilar en ellos esa visión del Renacimiento, de Maquiavelo, del príncipe, un hombre de la Realpolitik, un político de carrera, un hombre del Renacimiento, un general, un guerrero, un capitán, un hombre muy valiente, porque fue muy valiente y muy inteligente, pero también fue muy cruel, extremadamente cruel. Por lo tanto, es uno de esos personajes que se antojan ambivalentes. Sus cualidades y sus enormes defectos, sus grandes asertividades y sus tremendas oscuridades. La conquista de Cortés pareciera caber dentro del ámbito de los grandes conquistadores del mundo. Alejandro Magno, Julio César, los grandes conquistadores del mundo, Napoleón Bonaparte. En realidad, si hablamos de don Hernando de Cortés, sin duda habremos de reconocer su osadía, su gallardía, su inteligencia, su brillantez. Se valía de los topillos, los embutes, las mentiras, la manipulación, el engaño, como hizo con el gobernador de Cuba, que tuvo que enviar a apresarlo. En algunos aspectos se comportaría como el jefe de un cártel de la droga.
En la mentalidad de Hernán Cortés todo era posible y no había ningún escrúpulo ni ninguna ética. Era un personaje oscuro desde ese punto de vista. Pero también es cierto que si no hubiera utilizado tantas mentiras y tantas falacias y tantos engaños, no se habría hecho con el poder. No habría tenido ni las fuerzas suficientes ni las capacidades. No habría logrado sus objetivos. Por lo tanto, habremos de admirar de Cortés su capacidad de riesgo, su capacidad de maniobra y su liderazgo frente a sus hombres, los cuales indudablemente lo consideraban un gran guerrero, un gran capitán. Pero del otro lado estaba una gran civilización, la civilización de Anáhuac, es decir, entre los dos mares. Anáhuac, en lengua náhuatl, significa entre el agua, entre los mares, entre los dos océanos. Y ahí en un territorio continental, delgado, donde América se estrecha, que es México, ahí estaba la llegada de los conquistadores. En aquellos tiempos en Anáhuac habían florecido durante muchos miles de años en ese territorio que se hace estrecho, en ese istmo que es México, ahí donde el continente es muy delgado y casi se tocan ambos mares, en esa región prodigio del clima, donde altos valles de 2.000 o 3.000 metros de altura, como el de Puebla, el de Tlaxcala, el de Toluca, el de México, esos grandes valles, con esas enormes montañas de 5.000 metros de altura, como el Gran Popocatépetl, o el Iztaccíhuatl, o el Citlaltépetl, o esas grandes montañas como las nevadas, como el pico de Tancítaro, o el Nevado de Toluca, el Nevado de Colima, el Cofre de Perote, la Malinche y otras eminencias habían conjuntado lo que podríamos llamar era un gran oasis en medio de los desiertos americanos. Esos valles estaban cubiertos de lagunas, estaban cubiertos de densos bosques de pinos. Eran zonas de humedales, donde el maíz se cosechaba en abundancia, donde había chinampas y chinamperas, donde se había diseñado desde por lo menos 5.000 años antes un sistema de cultivo en medio de las lagunas que era sumamente rentable, que permitía la formación de grandes sociedades, de pueblos con muchos habitantes. Había en 1519 26 millones de habitantes en los valles centrales de México y en sus costas, especialmente la costa oriental de Veracruz, la costa del Golfo de México. Toda aquella población había florecido gracias a este clima de humedales, donde se daban con facilidad el maíz, el frijol, el chile y tantos otros productos propios de Mesoamérica, como la calabaza, por ejemplo, o como el cacao y la vainilla. Tantos productos de una agricultura intensiva, muy noble, que permitían la formación de una dieta que carecía de los productos de Europa, pero que tenía su propia raíz y razón. Más de 100 productos que fueron llevados a Europa, frutas, verduras y grandes productos como el cacao, que conquistaron el corazón de los europeos, o el jitomate, el aguacate. Esta grandeza natural había permitido la existencia subsecuente durante 3.000 años, o 4.000, de grandes ciudades y civilizaciones que habían prosperado. Imperios que crecían, se engrandecían y entraban en decadencia para luego desaparecer. Así habíamos tenido varios periodos. Los grandes imperios del tiempo del nacimiento de Cristo, como Teotihuacán,
o los grandes centros de poder maya del año 750-900 después de Cristo, o las grandes ciudades altiplánicas como Tula, Xochicalco y tantas otras. Todas estas civilizaciones habían florecido en un lugar tan delicioso para vivir como los grandes valles centrales o las costas húmedas, que con una prodigiosa temporada de lluvias intensas que dura 3 meses en el verano, habían permitido el florecimiento de una gran agricultura y también una gran actividad económica. Finalmente, el último de estos imperios fue el azteca. Los aztecas gobernaban esa masa de por lo menos 26 millones de habitantes. Algunos estaban completamente sometidos y otros eran rivales acérrimos de los antiguos mexicanos Tenochca mexicas. De cualquier manera, Cortés llegó a ese mundo y le fascinó. Muy pronto se enteró de la existencia de una ciudad lacustre y poderosa que era la capital del imperio de los aztecas, de los grandes pueblos dominantes de la cuenca de México. Y finalmente puso miras y en menos de un año estaba ya en noviembre de 1519 en la antesala de la ciudad de Tenochtitlan, mirando desde lo alto del Popocatépetl por el paso de Ordaz, el primer español que subió a la cumbre para extraer azufre, la gran civilización del Valle de México, en donde una docena de ciudades espectaculares se podían ver a la distancia, entre ellas la gran ciudad de Iztapalapa, que estaba gobernada por un hermano de Moctezuma, el señor Cuitláhuac. También la ciudad gemela de Tlatelolco, gemela de Tenochtitlan, gobernada por un joven príncipe, claro, Cuauhtémoc-Cuauhtémoc-Zin, y por supuesto la gran Ciudad de México, y otras ciudades importantes como Acolman, como Texcoco, muchas ciudades que se podían ver espejeándose en torno a un lago o un sistema de lagos que tenía más de 100 kilómetros de largo desde Chalco hasta Jaltocan. Por lo tanto, la ambición de Cortés se avivó, su pasión por los metales preciosos, su búsqueda afanosa del oro y su codicia. Tenía de su lado la tecnología. Los aztecas no conocían los caballos, nunca los habían visto, infundían pavor entre la gente. Los aztecas no conocían las armas de metal, sus herramientas y sus espadas eran de piedra de obsidiana, o sílex, o pedernales. También los españoles contaban con armas de fuego, de pólvora, que más que virulentas, eran impresionantes y obviamente causaban pavor entre los indios del antiguo México del siglo XVI. Utilizando todas estas armas estratégicas y con gran astucia militar admirable, habiendo convencido a los tlaxcaltecas que debían aliarse con él como enemigos naturales y rivales que eran de los aztecas, Cortés pudo abrirse camino y llegar a la Ciudad de México y entrar por la gran calzada del sur, la gran calzada de Tlalpan, que llevaba hasta la orilla del sur de los lagos, desde la isla, que estaba perfectamente reforzada, pertrechada, y que tenía fortalezas militares que la rodeaban, como la fortaleza de Xolotl. No era fácil. No era fácil derrotar un imperio tan vasto y bien organizado. Los soldados aztecas eran entrenados desde niños. Tenochtitlan tenía 4 barrios, y cada barrio tenía un telpochcali, o escuela de soldados, o escuela de muchachos. Escuelas militares a donde los niños eran llevados desde muy pequeñitos
los 5, los 6 o los 7 años, y eran arrancados de sus madres en algo que era un sistema dictatorial muy parecido al que tenían los espartanos en la antigua Hélade. Los espartanos eran forjados desde pequeños como soldados y eran entrenados para ese fin por un soldado mayor, por un hombre de 40 años que tomaba a los jovencitos y que los educaba en la disciplina militar y el arte de la guerra. Así como en Esparta había sido, así era en Tenochtitlan. Las 4 escuelas de los 4 barrios que formaban la gran urbe de Tenochtitlan, de casi 250,000 habitantes, estaban bien entrenados, pertrechados, tenían conocimientos militares, grandes conocimientos militares, y sobre todo se forjaba en ellos el valor y el espíritu guerrero. Se cree que los aztecas podían poner en pie de guerra no menos de 60 u 80,000 soldados, más los aliados, que podían, en un caso de guerra, asistir y acompañar en un número casi igual a los soldados aztecas. No había potencia militar suficientemente vasta o grande en Mesoamérica como para enfrentarlos. En realidad, las guerras de Tlaxcala con los tlaxcaltecas eran guerras rituales y religiosas. Eran las guerras floridas, que tenían como propósito la captura de prisioneros para el sacrificio humano en las grandes aras, en los grandes altares, de los grandes templos, llamados así, casas del dios, o teocalis. Así era como eran conducidos estos soldados hacia la muerte, después de ser capturados. Se pensaba que si un soldado era aguerrido y bravo, tendría más honra para ser recibido en el sacrificio por su Dios. Y así los soldados, capturados en las guerras floridas, eran sacrificados en los altares, en las piedras del sacrificio, para que su sangre sirviera para alimentar al sol, que tenía que luchar, guerrear con las fuerzas de la oscuridad y la penumbra para lograr el mantenimiento del cosmos. Era la sangre de los hombres que mantenía la vida del sol, para que el mundo no tuviera fin, para que el universo no se destruyera. Estas eran las creencias aztecas y de otros pueblos mesoamericanos. Cortés llegó y se dio cuenta de la riqueza de Tenochtitlan. Le dijeron muy pronto sus espías que había un lugar del tesoro, donde eran guardados los grandes tesoros, que se llamaron el tesoro de Moctezuma. Cortés ordenó que descubrieran dónde estaban esos tesoros. Él quería quedarse con el oro. Él se alimentaba de oro. Algunos de los acompañantes de Cortés, que tampoco tenían escrúpulos, horadaron las paredes de los palacios en busca de los tesoros. Y efectivamente, los tesoros existían. Pero no se trataba de un tesoro al estilo de un emperador europeo. No se trataba del tesoro de los reyes católicos. Tampoco del tesoro del Francisco I, rey de Francia. Tampoco del tesoro del emperador Maximiliano de Alemania. No. En realidad, los aztecas creían que el oro era un metal sagrado. Y por lo tanto, los objetos de oro, más que tener un valor económico, tenían un valor simbólico y un significado religioso. Se pensaba que el oro eran los rayos solares que se habían derretido del sol y habían llegado al interior de la tierra, a las minas de donde eran sacados estos pedazos de metal. El oro, por lo tanto, entre los aztecas era valioso y era significativo por su valor espiritual, pero no por su valor económico. Los aztecas
valoraban más el cacao que el oro. Y en los actos de transacción comercial se intercambiaban pepas de cacao, semillas de cacao que tenían un enorme valor y que, por cierto, eran más caras que el oro. Es importante hacer esa distinción. Por lo tanto, el oro era para los dioses, más que para los hombres. Sí, efectivamente, los grandes príncipes y los grandes emperadores y señores como Moctezuma se vestían de oro, pero es que Moctezuma era el sumo pontífice de sus dioses. Era algo así como el papa de los católicos. Era una figura religiosa y simbólica, más que una figura política. Por lo tanto, él sí vestía de oro, porque el oro era la vestimenta de los dioses. Así muy pronto, los aztecas se dieron cuenta de que a Cortés le interesaba el oro y quería llegar hasta donde estaban los tesoros, que más que ser tesoros en realidad eran vestuarios, ya que había una gran cantidad de objetos artesanales, de arte artesanal, de orfebrería, de oro que habían visto, que adornaban las estatuas de los dioses o que adornaban a los grandes señores y sobre todo a los sacerdotes de los dioses. Coronas o copilis de oro, anillos, besotes, pectorales, todas esas joyas, como los penachos que tenían parte de su confección en oro, eran para los españoles fundamentales. Después de trabajos de exploración, los españoles encontraron por fin el tesoro. Empezaron a hurgar en las paredes de los palacios donde Moctezuma le había dado asilo a los españoles, como en el Palacio de Atzayacal, donde era un enorme edificio o tecpan de muchos patios y de muchas habitaciones, más de 400 habitaciones tenía el tecpan, donde estaban alojados alrededor de 1000 o 700 a 1000 españoles. Así las cosas, Cortés se fue dando cuenta de cómo pensaban los aztecas. Cortés se fue dando cuenta de que era importante para los aztecas y por dónde serían más vulnerables. Él ya planeaba una conquista violenta. Después de unos meses de estar en Tenochtitlan, tuvo que salir a Veracruz a combatir una insurrección, ya que el gobernador de Cuba había mandado a un oficial de alto rango para prenderlo, puesto que ante la ley española era un delincuente. Finalmente, Cortés regresó a la Ciudad de México y se dio cuenta de que había un gran desorden. Las cosas se habían descompuesto. Moctezuma seguía preso, ya que valiéndose de traiciones lo había sometido. Y a través de Moctezuma quería gobernar el imperio. Pero finalmente las cosas fueron más allá. Los aztecas se habían hartado de los españoles, habían decidido declararles la guerra. Así comenzaron las hostilidades y la trágica Noche Triste, que fue el primer enfrentamiento bélico. Pero ¿qué en realidad es el oscuro secreto de la conquista? ¿En qué no podemos confiar? ¿Qué es lo que no nos dicen las fuentes españolas sobre la conquista, que demeritaría enormemente el trabajo de Hernán Cortés y de los suyos? Bien, el oscuro secreto es este. Cuando Cortés fue a Veracruz a combatir a Pánfilo de Narváez, que había venido por órdenes del gobernador Velázquez de Cuba a prenderlo, empezaron a suceder cosas terribles en Tenochtitlan. La gente caía muerta en las calles. Empezó a haber una gran mortandad de miles. Lo que había sido el mercado de Tenochtitlan, que en un solo día podía tener entre 40 y 50,000 compradores, había
desvanecídose en unas cuantas semanas. Había llegado al Valle de México un extraño fenómeno natural. Se trataba del cocolixtli, una enfermedad que los médicos aztecas no sabían atender con sus remedios herbarios o sus rituales y su magia. Una enfermedad nunca vista, nunca percibida, absolutamente mortífera. Una enfermedad siniestra, diabólica, un castigo divino. Tan solo en 6 semanas había muerto el 10% de la población de Tenochtitlan. Por lo menos 10,000 habitantes. Pero ¿qué clase de enfermedad era esta? Que producía ronchas en la piel y que en medio de terribles fieras mataba a las personas. ¿Qué estaba sucediendo en Tenochtitlan? Bien, hoy la respuesta es muy sencilla. Se trataba de una plaga. Se trataba de una epidemia. Se trataba del cocolixtli, es decir, se trataba de la viruela, una de las enfermedades históricamente más letales de la historia, una verdadera epidemia que había llegado a Tenochtitlan para diezmarla y para conquistarla. Por lo tanto, esta parte de la historia no aparece en los relatos épicos, pero el ejército azteca ya estaba diezmado antes de combatir. De aquellos 80,000 hombres que el imperio podía poner en pie de guerra, por lo menos 40,000 murieron por el cocolixtli antes de 1521. Hernán Cortés deliberadamente minimiza estos hechos. Él no dice, los derrotó la viruela, sino que dice, los derroté yo, los derrotó la fuerza de los ejércitos de su majestad, Carlos V, primero de España, quinto de Alemania, Carlos de Habsburgo. No lo dice así, interesadamente, así como hacía Julio César en sus cartas a los romanos cuando hablaba de Alesia, del sitio de Alesia frente a los galos, donde exaltaba su valor y su fortaleza para después decir, pero yo los vencí, porque yo soy más grande que ellos. Esa es la misma estrategia de Hernán Cortés en sus famosas cartas de relación, donde escribe la historia de la conquista y lo dirige a su emperador, Carlos I de Habsburgo. Interesadamente, la verdadera conquista, que no fue por las armas, sino por la violencia de la enfermedad, la plaga y la epidemia, que eso fue lo que venció al imperio azteca. No los españoles, sino sus enfermedades. Ese es el secreto oscuro de la historia de México. Cuando ocurre la noche triste y salen de Tenochtitlan los españoles y llora Cortés en el famoso ahuehuete de la México Tacuba, ahí Cortés descubre la furia azteca de una sociedad que sin embargo ya se estaba muriendo. Prácticamente cuando Cortés regresa y hace sus 3 bergantines para sitiar la ciudad y tomarla por la fuerza, la ciudad ya se está muriendo. Hoy sabemos
que el ejército azteca de 80,000 soldados, 40,000 ya habían muerto de viruelas antes de 1521. Moctezuma murió justamente en esa salida, antes de que los españoles tuvieran que salir huyendo de Tenochtitlan. Moctezuma falleció, asesinado por Cortés o por los mismos aztecas, que habían visto en sus dudas e inseguridades tribulaciones. Por lo tanto, no merecía ya la corona de los señores de Anáhuac. Como quiera que haya sido, Cortés se fue, derrotado de Tenochtitlan. Después los aztecas se reunieron en consejo, el Gran Consejo Imperial, para elegir al nuevo Tlatoani. Tlatoa, en náhuatl, significa hablar, es el verbo hablar. Tlatoani es el que dicta la ley, el que habla por los demás, el que marca el sendero después de su palabra. Eso es el gran Tlatoani o señor de Tenochtitlan. Y finalmente, lo que ocurre es que eligen a ese noble príncipe, hermano de Moctezuma, de la casa real de Tlatelolco y Tenochtitlan, que es el joven Cuitláhuac, un hombre de 30 años, vigoroso y fuerte. Y Cuitláhuac se convierte en el nuevo capitán general de los ejércitos del imperio. Prepara la defensa. Y cuando está justamente construyendo esa defensa, ve morir de viruela a la mitad de su ejército. De los 80,000 originales, quedaban 40,000. De los 40,000, murieron otros 20,000 a costa de la viruela y las enfermedades traídas desde España y desde Europa. Repentinamente se presentan las fiebres en el emperador. A las fiebres les acompañan, por supuesto, el grano de oro, Cocolistli, y todo el cuerpo de Cuitláhuac se llena de estas verrugas rojas, de estas verrugas eruptivas, de estas verrugas de mal aspecto, y pierde la conciencia. Y después de 3 días cae muerto. El emperador había fallecido de bubas. Y estas bubas eran el contagio del Cocolistli. Quedaban solamente 20,000 hombres. El mínimo de 80,000 hombres habían perecido 60,000 por las bubas, sin pelear, sin combatir, sin luchar en sus canoas, con sus armas. El ejército azteca ya estaba muerto cuando regresó Cortés con sus bergantines. Si acaso pudieron oponerle 20,000 hombres contra los 50,000 tlaxcaltecas que venían y las fuerzas de Hernán Cortés, que a la sazón combatieron entre mayo y agosto de 1521 y que eran 50,000 de Tlaxcala y 118 ballesteros, 65 arcabuceros y caballeros, es decir, de caballería, que tenían caballo, y 700 hombres de infantería. Eso eran los españoles que Cortés tenía, 700 infantes y 65 caballeros y 118 ballesteros y arcabuceros, más los 50,000 tlaxcaltecas. Eso fue la batalla de Tenochtitlan, que duró 60 días, de mayo a agosto. Prácticamente tenemos las fechas tradicionales, 25 de mayo a 13 de agosto de 1521. Pero realmente el ejército azteca ya estaba muerto antes de que el sitio de Tenochtitlan comenzara. La viruela ya lo había destruido.
Las bubas y las fiebres ya lo habían aniquilado. Pero Hernán Cortés, en lugar de decir la verdad en sus cartas de relación, o Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, minimizan este hecho. No lo magnifican. A pesar de que el emperador que organiza la defensa de Tenochtitlan, Cuitláhuac, muere de bubas, ellos todavía se la dan de grandes soldados. Ellos todavía se la dan de grandes conquistadores. Ahí se explica el famoso misterio. ¿Cómo pudo un puño de 1000 hombres enfrentarse a un imperio de 26 millones? Bueno, porque el imperio ya se estaba muriendo, porque la epidemia y la plaga los había venido a matar a todos. ¿Dónde está la gloria española de la conquista? Puras mentiras de Hernán Cortés y puras mentiras de Bernal Díaz del Castillo. La heroica defensa de Tenochtitlan, que sí fue heroica y sí fue defensa, y los que estaban sanos combatieron hasta el último hombre, en realidad era una lucha contra la adversidad. Solo los indígenas se contagiaban y morían, porque sus defensas naturales, sus biologías naturales, no podían defenderlos. Ellos no tenían los anticuerpos en su sangre y en su sistema inmunológico, y caían prácticamente fumigados por la violencia de las enfermedades. Hay 2 libros extraordinarios que les quiero comentar. Este del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, de Miguel Pastrana Flores. Aquí Pastrana Flores nos señala con mucha precisión detalles específicos sobre las dimensiones colosales que tuvo la epidemia y la masacre de miles. ¿Cómo podían realmente los aztecas combatir a los españoles si los acueductos habían sido cortados? Si el ingreso de alimentos había sido cortado. Y sin alimentos y sin agua y con las bubas y con la plaga y la epidemia de viruelas, ¿cómo podían sobrevivir? En realidad, ¿dónde está el heroísmo? Fue realmente un asesinato colectivo, una masacre que tenía en realidad un trasfondo biológico, una guerra bacteriológica. Eso fue en realidad. En este libro extraordinario titulado La conquista de México en la mundialización epidémica, extraordinaria obra de gran trabajo de Miguel Ángel Adame, esta gran publicación de la Secretaría de Salud de México, que nos muestra precisamente una imagen aterradora del Cocolistli en un diagrama azteca, que me gustaría que ustedes pudieran observar si es que es posible que la cámara lo vea. Aquí vemos el famoso Cocolistli, cómo postraba a los defensores de Tenochtitlan, y cómo los diezmaba, y cómo estos morían. Y ahí vemos una ilustración del siglo XVI, precisamente de esta mortandad masiva. ¿Quién acabó con el imperio azteca? No Hernán Cortés, no Bernal Díaz, fue el Cocolistli, las bubas, la epidemia de viruela, la terrible epidemia de viruela que acabó con el imperio azteca y que fue minimizada en los datos de las cartas de relación o la historia verdadera de la Nueva España, porque realmente, qué triste decirlo, realmente, y la verdad es que eso no convenía a los intereses de los conquistadores. Ellos querían que su rey, Carlos I de Habsburgo, los viera valientes, los escuchara grandes guerreros, compararse con el sitio de Alesia en la Francia del siglo I a.C.,
cuando Julio César, vencedor, llevó al Senado romano su dictae, su verbo, su palabra de gran héroe, que lo consagró como uno de los más grandes conquistadores de la historia. Oh, qué decepción saber que el verdadero conquistador de México fue el Cocolistli, esta epidemia terrible que mató al 80% del ejército azteca y solamente el 20% pudo combatir. En realidad fue la plaga la que venció a los aztecas. Y esto desdora enormemente a Cortés y a sus soldados como Bernal Díaz, porque realmente fue el gran conquistador oscuro, la plaga y la epidemia. En este libro maravilloso de la conquista de México en la mundialización epidémica, tenemos las cifras exactas de lo que pasó. Miren ustedes qué cosa más aterradora. En 1519, en el centro de México había 25.200.000 habitantes. En 1532 de estos 25 millones quedaban 16.800.000. ¿Qué hace esa diferencia? ¿De qué murieron tantos millones de personas? Obviamente por la epidemia, por el Cocolistli, por las plagas, por las enfermedades. Pero la gente se siguió muriendo a lo largo de todo el siglo XVI. Para 1548, 29 años después de la conquista, en México solo me quedaban 6 millones de habitantes. De 25 millones solo quedaban 6. Para 1568, cuando ya habían pasado 49 años de la conquista, quedaban 2.600.000 habitantes. Para 1595, después de 76 años después de la conquista, en México quedaba solamente 1.375.000 habitantes. Y esto tocó fondo en el año de 1605, 86 años después de la conquista, donde en México solamente quedaba 1 millón de seres humanos. 25 millones de seres humanos habían muerto y murieron por la fuerza del Cocolistli. El verdadero conquistador de México no fue Hernán Cortés, ni Bernal Díaz, ni ese puñado de 1.000 españoles heroicos y valientes. En realidad, el conquistador de México fueron sus miasmas, las miasmas biológicas que portaban, fenómenos bacteriológicos. Así es que ese misterio oscuro de cómo 1.000 españoles pudieron derrotar a 25 millones se despeja. En realidad fue una mundialización de la peste llamada la viruela. Prácticamente el fin del mundo para los aztecas, el fin del mundo para México. De 25 millones quedó 1. Y por eso me gustaría que la cámara viera esta estadística con precisión que publica el doctor Miguel Ángel Adame en este soberbio documento que nos explica y nos dice con mucha precisión: esto fue lo que pasó en 100 años de conquista en México. Quedó solamente 1 millón de seres humanos, desaparecieron en menos de 100 años prácticamente más del 90% de la población. De 25 millones y fracción quedó solamente 1 millón de habitantes. Y así nació este país llamado México. Una extinción de este nivel en la historia universal no existe. ¿Qué quiero decir? Que en la historia universal de la humanidad no hay un caso semejante de que por alguna razón o por algún motivo desaparezca de manera tan tremenda casi la totalidad de su población. Y sin embargo, algunos especialistas han dicho, sí, hay un caso anterior, y fue la destrucción de Cartago. La gran Cartago y su imperio cartaginés,
que fue extinguido por la fuerza del Imperio Romano o de la República Romana, que destruyó la ciudad de Cartago, la extinguió y después echó sal en sus campos para que nunca retoñara la vida, y que fue esta potencia de Roma la que destruyó a la única potencia que le pudo haber en la historia arrebatado la gloria y el poder, y que era Cartago. Bueno, quizá dos casos en la historia universal, pero realmente el caso de los aztecas es mucho más cruel y mucho más dramático. Esta es la oscura verdad que se encierra atrás de la historia de México. Si quieren conocer más de esto, yo les propongo que escuchen el gran documento de 72 horas de duración. Ojalá que aguanten escuchar 72 horas. Ese documento que en Radio Centro se transmitió y que ahora, con la autorización de Radio Centro, vamos a publicar en el canal de YouTube y en el Facebook de Pepe Cruz y en el canal de Pepe Cruz de YouTube. Las 72 horas de la historia del Imperio Azteca, desde su nacimiento hasta su destrucción, y que muy pronto van a poder escuchar en este canal. Hice esta cápsula para que ustedes pudieran conocer más de la historia de México y más de las oscuras verdades de nuestro pasado. ¿Quién venció al Imperio Azteca? Una enfermedad terrible llamada la viruela, y que venía acompañada por 7 hermanas más, porque no era la viruela solamente. Hubo brotes epidémicos continuos. Sabemos porque están registrados documentalmente. El primer brote fue en 1519 y se trató de viruela y también de tifo. El segundo brote fue de 1531 a 1533 y se trató de viruela, varicela, sarampión y tifo. El tercer brote fue de 1538 a 1540 y ahí hubo otra vez viruela y tifo. Hubo también tifoidea y hubo también sarampión. Hay otro brote, de acuerdo a los registros coloniales, en 1550 de viruela, en 1555 de tifo y viruela, en 1559 también hay viruela, y hay otros en 1566, en 1587, y el último brote más terrible, que fue el de 1592 a 1593, que también fue un brote de sarampión y de viruela. Para entonces, prácticamente la población de México se había extinguido. En esta gran obra de Hugh Thomas, titulado Yo, Moctezuma, esta biografía novelada maravillosa que hace Hugh Thomas, este gran historiador, hay un momento en donde dice, porque Hugh Thomas sí lo resalta, y tengo subrayada la página 196 donde dice: Moctezuma estaba sobrecogido. Le habían traído cientos de enfermos, miles de enfermos, de aquello que llamaban el grano sagrado. Estaban muertos sus familiares, sus tíos, sus primos, sus hijos, sus parientes. Moctezuma tuvo que lamentar la muerte de 3 hijos por la viruela. Moctezuma estaba muy pesimista. Él sabía que este encanto, que esta brujería que había caído sobre los mexica era por los poderes ocultos de los invasores, aquellos malos dioses, aquellos hombres falsos y fatuos que habían invadido su imperio. Seguramente con sus hechizos y sus encantamientos estaban haciendo que la población muriera de bubas. Fue ahí cuando Moctezuma comprendió que el fin del imperio azteca era inminente. Sí, el propio Moctezuma vio morir a su familia más allegada en el gineceo del emperador Moctezuma, donde había 23 esposas y más de 30 hijos e hijas. Habían muerto varios y varias de ellos a causa de esa enfermedad que Moctezuma pensó se trataba de brujería, de un encantamiento de muerte que había llegado.
y que los españoles tenían brujos contratados para matar a la gente. Y entonces quiso corresponder y mandó a traer sus propios brujos y les dio instrucciones para hechizar a los españoles y combatir el fuego con el fuego. Pero nada funcionó, porque no se trataba de brujería, se trataba de bacterias y virus malvados que estaban destruyendo a la sociedad azteca. Fue en realidad aquella guerra bacteriológica la que exterminó la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Hoy quise en esta cápsula dar luz sobre este hecho que muy poco se menciona en los libros de texto y que debería ser resaltado en su verdadera dimensión colosal. En realidad se trató de una guerra bacteriológica que no ocurrió nada más en esta parte del continente. En el mundo del Tehuantinsuyo, en el Perú, entre los incas, sucedió lo mismo. Cuando el imperio del gran Inca cayó, ya había diezmado parte de su sociedad y ya había diezmado parte de su poder. La viruela no fue solamente el mundo azteca. La viruela fue recorriendo el continente, las tierras mayas, extendiendo a las últimas sociedades mayas y a las últimas grandes ciudades mayas. Se extendió por los grandes istmos, a través del Darién, y llegó hasta Colombia, y luego entró en el Perú, y en Bolivia, y en Chile, llevando la muerte y la desolación al imperio del Tehuantinsuyo. Lo que sucedió al gran Tlatoani de México, Tenochtitlan, también sucedió al gran Inca en el Perú. Fue la viruela el aliado feroz, el aliado terrible, el aliado invisible, el aliado bacteriológico que desintegró la pompa y la fama y la gloria del gran Tehuantinsuyo. Es decir, que también en el Perú sucedió lo que en México. La viruela había llegado y con ella la muerte y la extinción para millones y millones de personas que sucumbieron ante este contacto bacteriológico. Los españoles habían introducido en América estas enfermedades letales, que son la verdadera explicación de por qué desaparecieron las grandes sociedades y los grandes imperios, como el imperio incaico en los Andes, el imperio azteca en las grandes sierras y las grandes valles de Mesoamérica. Esto explica mejor que cualquier otro elemento la gran extinción, la gran transformación y el final de tantos siglos de historia precortesiana y prehispánica. Quiero dejarlos con esa reflexión. Deberíamos enmendar nuestros libros de texto. Deberíamos enmendar nuestros conocimientos acerca del pasado de México, acerca de nuestro propio pasado. No echen en saco roto estos grandes libros que les estoy compartiendo. Historias de la Conquista de Miguel Pastrana Flores, Universidad Nacional Autónoma de México. Y este gran libro, La Conquista de México en la Mundialización Epidémica, del doctor Miguel Ángel Adame, publicado por la Secretaría de Salud. Estos grandes documentos nos explican, más que los documentos tradicionales, como la historia verdadera de Bernal Díaz, o como las cartas de relación de Cortés, que en realidad son documentos interesados, en donde el afán de Cortés es brillar como gran conquistador, emulándose con la victoria de Julio César en Alesia, para convertirse en un mito. Y como la historia siempre la escriben los vencedores, también los vencedores la enmiendan para decir lo que les interesa y no la verdad. Quédate con esta información y yo seguiré hablando a través de otras cápsulas de la gran historia secreta y oculta de México. Me voy a despedir a nuestros amigos que están ahí en Facebook. Estoy viendo aquí en la pantalla de Facebook. Bueno, a esta hora de la mañana, 3:30 de la madrugada, no creo que encuentre a muchas personas en Facebook, pero me van a ver al ratito. Y por eso, bueno, aquí estoy viendo la pantalla y la imagen, pero esta hora tiene una ventaja, que ustedes
van a poder disfrutar de este programa mañana y lo van a poder ver a la hora que prefieran, a la hora que quieran, y yo con mucho gusto voy a estar aquí. También quiero decirles que aquí están mis números telefónicos, probablemente los están viendo sobre la silla, el 5610-0069 y el 5520-0224. En este verano 2017, hoy ya estamos a 29 de junio de 2017, estos números telefónicos están aquí para que tú nos llames. Voy a empezar mis cursos sobre lectura veloz, cómo leer un libro diario a través del conocimiento y las técnicas. Esto cambia nuestra vida, esto es maravilloso, esto nos encanta, nos ayuda y nos beneficia. Entonces aquí puedes ver tú perfectamente en estos números telefónicos cuando comenzamos los grupos, técnicas británicas, americanas, estudio, aprender idiomas con aprendizaje acelerado, es algo maravilloso. Aprender lectura veloz, mapas mentales, aprender el modelo nuevo, aprender a discernir, aprender a comprender, aprender a razonar. Todo esto lo enseñamos en estos cursos de verano que están por comenzar y que tenemos 4 fechas, 4 diferentes grupos para que tú nos acompañes y te inscribas en este verano. A partir de la segunda quincena de julio, los cursos de verano del Dr. Pepe Cruz van a cambiar tu vida, van a transformar tus conocimientos. Y te pido, por favor, que leas. Te pido, por favor, que conozcas la historia de México. Te pido que leas y que te instruyas. Soy una persona muy culta. Que aprendas y que crezcas y que seas. Es una lucha contra nosotros mismos. Nuestro deber es crecer y ser cada día mejores personas en el conocimiento, en el manejo de información. Hacer de este país la gran nación que por vocación está destinada a ser. Y que debemos hacer crecer y debemos mejorar y debemos engrandecer. Es una responsabilidad personal, pero también es un motivo de orgullo, un motivo de felicidad, un motivo de alegría. Mejorar y ser mejores cada día. Yo les dejo este mensaje, me despido de ustedes porque ya son las 3 de la madrugada con 35 minutos, pero mañana voy a estar con ustedes con otra cápsula que van ustedes a poder ver para precisamente conocer mejor la historia de México. Vean también, escuchen también la historia de Sor Juana Inés de la Cruz que ya Luis Jalón subió. Luis Jalón ya subió la historia de Sor Juana, ya está en nuestro canal de YouTube, y ahí tenemos los 24 horas sobre la vida de Sor Juana. Y estamos subiendo la vida de Morelos, que vamos a subir de inmediato, y la vida de Leonardo da Vinci. Estas series van a estar subiendo esta misma semana, para que tú las puedas escuchar y las puedas disfrutar. Son 24 horas, 24 capítulos de la vida de Sor Juana, son 18 capítulos de la vida de Morelos, de la primera y la segunda temporada, y vamos a tener 24 capítulos de la vida de Leonardo da Vinci. Así es que infórmate, crece, vamos prácticamente a subir alrededor de 70, 80 programas esta semana sobre estos grandes personajes de la historia del mundo y de la historia de México. Y yo me despido dejándote siempre este mensaje de optimismo, este mensaje de conocimiento, este mensaje de crecer y mejorar y aumentar en conocimientos, en información y de ser personas con una sólida formación y un sólido conocimiento. Les recuerdo mis números telefónicos que están aquí para que ustedes llamen. Mañana todo el día va a estar el teléfono funcionando, es decir, de aquí a mediados de julio hasta que se llenen los grupos. Marquen 5610-0069. 5520-0224. Para pedir terapia para tus hijos, para ti, marca estos números y con mucho gusto recibiré en mi consultorio en Anaxágoras 915, el lugar donde todo México se encuentra, en Anaxágoras 915. Ahí los espero para ir a mi aula, para aprender y conocer. También en mis cursos de egiptología, también por supuesto, y por supuesto los cursos de lectura veloz, de lectura acelerada, de técnicas de estudio. Aprender a estudiar, aprender a razonar, aprender a pensar, aprender a crecer como seres humanos, aprender a ser mejores personas y personas más cultas, instruidas. Cuando lees un libro diario te cambia la vida y tu capacidad de información es otra. Entonces, esfuérzate, invierte en tu futuro, crece, aprende idiomas. Es tan fácil aprender idiomas. Uno aprende fácilmente con las herramientas del aprendizaje acelerado. No le pongas límites a tu grandeza, no le pongas límites a tu capacidad, no le pongas límites a tu genialidad. Todos somos genios, nacimos para genios y lo único que tenemos que hacer es esforzarnos un poquito para que nuestro cerebro desarrolle toda su plenitud y toda su capacidad. Bien, yo los dejo, me dio mucho gusto estar con ustedes y vamos a seguir con estas cápsulas sobre la historia oculta y los secretos de México. Nos despedimos, amigos,
y nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, si puedo, es fácil y claro que lo voy a lograr.